Nubes que lloran y las advertencias de un nuevo día que amanece la tierra del rayo Kumogakure. El discurso del día del dolor a Amegakure para los civiles que vivían en esta gran aldea, así como en el resto del país, todo parecía estar bien. Sin embargo, los principales miembros del liderazgo de la aldea estaban luchando por descubrir la razón detrás de la desaparición de Yujito. Algunos tenían miedo de que ella hubiera desertado, aunque fueron rápidamente silenciados tanto por el gobernante Raikage A como por su hermano pequeño, Killer B. Ambos la conocían lo suficientemente bien como para saber que amaba a la aldea y que cometería seppuku antes de traicionarla. Otras teorías circularon, pero ninguna era probable. Los portadores de la liberación de Storm estaban empezando a preocuparse por uno de los suyos, Marui, que había desaparecido aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, todos estaban empezando a notar que Shumoideki se estaba volviendo más escaso en estos días. Ya era tarde en la noche cuando los miembros de la residencia del Raikage fueron molestados por un guardia de la aldea que entró corriendo. Raikage-sama. Ahí se va la posibilidad de dormir hasta la mañana. El cuarto Raikage refunfuñó antes de levantarse para ver qué podría ser. ¿Qué es?, preguntó el hombre corpulento a su subordinado mucho más pequeño. Señor, Marui ha regresado y tiene un mensaje para usted, dijo el hombre, y Killer B entró para escuchar precisamente eso. Oye, hermano. ¿Crees que podría saber dónde está Yujito?, dijo el asesino B. Había comenzado a adquirir el hábito de rapear cada una de sus oraciones en su infancia, pero la desaparición de Yujito había comenzado a desgastarlo, causando que solo dijera algunas rimas en sus oraciones de vez en cuando. No conozco a B, pero si lo sabe, quería saberlo hace 3 meses cuando sucedió. Que lo traigan a mi oficina. A respondió. Sí, señor. Unos minutos más tarde, Raikage, B y Marui estaban reunidos en la oficina de A con algunos otros miembros clave de la estructura de mando de Kumo, incluido Shumoideki. Marui les dijo lo que sí sabía, que no era mucho ya que un Yamanaka le había borrado la mente. Se lo dijo el tipo que lo dejó no muy lejos de la entrada del pueblo. Dijo que se me permitió vivir como una advertencia, que Konoha no toleraría otro incidente como el que había sucedido. Pero me dio una carta y me dijo que solo la abriera contigo en la habitación, dijo Marui mientras le entregaba la carta al Raikage. Un sensor en la habitación revisó la carta en busca de trampas como explosivos, pero no encontró evidencia de ninguna y le entregó la carta al Raikage para que la abriera. El hombre grande la abrió y encontró una matriz de sellado que se activó de inmediato. Todos se pusieron firmes, preparados para lo peor. Pero no se prepararon para lo que vieron. Un montón de 4 cadáveres. Cada uno con una causa de muerte diferente. Un miembro condecorado del Anbu de Kumo, se separó en 6 piezas separadas. Z, otro miembro del Anbu de Kumo, le falta un trozo de carne en el pecho donde deberían estar su corazón y sus pulmones. Seto, un agente de operaciones encubiertas con un historial casi impecable, una puñalada de espada en el corazón. Sin embargo, el peor fue el último, la desaparecida Nii Yujito con su piel una vez clara ahora seca y arrugada, con la causa de su muerte revelada por su camisa abierta, el sello que contenía al Nibi dentro de ella estaba arruinado. El Nibi había sido extraído. La sala colectiva quedó en silencio después de notar el papel que estaba adherido a Yujito. Lo agarró y lo leyó, y luego su ira explotó, con su armadura de rayos encendiéndose y el hombre corriendo hacia Shumoideki, que estaba parado en el borde de la habitación. Lo agarró por el cuello y le gritó. Bastardo arrugado. Te ordené que te alejes del niño Uzumaki. Te dije que podíamos esperar el tiempo y quizás agarrarlo cuando intentamos obtener un Hyuga también. Pero debido a tu deseo de vengar a tu hijo y a tu honor familiar, nos has costado cualquier oportunidad de infiltrar a Konoha. No solo eso, obligabas a Yujito a ir y ahora Nibi está sellado en un nuevo Jinchuriki, que no está bajo nuestra mando. Se acaba de entregarla a Konoha. Nibi ahora está en manos del enemigo como su beneficio y si el gato decide decirles algo de lo que sabía, estamos jodidos y no sabemos todo lo que ella sabía. Y no podemos obligarlos a devolver el gato por esto. Estamos jodidos y todo es tu culpa. ¿Tienes algo que decir? Toda la sala quedó en silencio ante la información que el Raikage acababa de gritar. Shumo respondió. Todo lo que hice fue por el bien de Kumo. Este fue un resultado lamentable y me disculpo, pero lo arreglaré. Con esa declaración, el temperamento del Raikage aparentemente quedó saciado, la armadura de rayos se había disipado, pero el agarre de A en la garganta del hombre no había sido eliminado. Pero Killer B vio la mirada en los ojos de su hermano mayor ante esa declaración, puede que pareciera calmado por fuera, pero por dentro no lo era.
Respondió. Acepté la disculpa y sé cómo vas a solucionar esto. Con tu ejecución inmediata. Los ojos del anciano se abrieron con sorpresa antes de que el Raikage pusiera hasta la última fuerza que tenía en su agarre. El repugnante crujido que siguió acabó con la vida del engañoso anciano, pero no traería de vuelta a aquellos cuyas vidas se habían extinguido en la búsqueda de su vendetta. Sin embargo, la desesperación había comenzado a gestarse en la mente de Achibi Jinchuriki por la pérdida de un amigo. Su compañero, el poderoso Achibi, el buey de 8 colas, sintió la creciente tristeza y desesperación de Bei y trató de consolarlo. Sin embargo, el Biju quedó sorprendido por la respuesta preventiva de su anfitrión. Sé lo que probablemente te estás preparando para decir, pero por favor no lo digas ahora, Gyuki, solo necesito tiempo. Lo que más sorprendió a Gyuki fue el uso que hizo Be del nombre de Achibi. Casi nunca lo usó debido a su insistencia en rapear constantemente sus oraciones, ya sea que las dijera en voz alta o en pensamiento a Gyuki, debido a la falta de potencial de rima para las letras. En todo caso, sonaba como si Be tuviera un poco del entusiasmo que ponía en todo lo que hacía y que se había agotado. Mientras todos en la oficina comenzaban a contemplar el ahora sombrío futuro inmediato, hizo que todos volvieran a la realidad de revolcarse en la desesperación con una sola frase. Todos, excepto Be, salgan. Esto no debe mencionarse a nadie fuera de esta oficina. Hablaremos más de esto mañana. Declaró el Raikage. Todos obedecieron e hicieron lo que se les decía. Be solo podía preguntarse de qué quería hablar su hermano. Dejó escapar un suspiro irritado antes de hablar. Me pregunto si esto es lo que sintió padre cuando uno de sus subordinados fue en contra de las órdenes e intentó secuestrar a un portador de línea de sangre o un objetivo de interés antes de lo previsto. Sé que sucedió varias veces debido a los informes de su mandato, porque esto es probablemente una de las cosas más exasperantes que me han pasado desde que tomé este maldito sombrero. Be había dejado de lado su pena por un momento y había hecho una pregunta que la perorata de él le había hecho. ¿Estabas planeando secuestrar al niño Uzumaki y a algún niño Hyuga? ¿Cómo planeabas conseguir a alguien para hacer el trabajo? Respondió. Tenía un plan para apoderarse de los niños en unos años, lograr que Konoha viniera a la mesa de negociaciones, lograr que los acuerdos finales se ocuparan dentro de la propia Konoha. Ese tercer Hokage aprovecharía cualquier oportunidad de lograr un acuerdo. Verdadera paz entre nuestros pueblos. Be preguntó. Supongo que el plan ha quedado completamente inutilizable. Asintió. Sí, se ha arruinado por completo. Esto ha destruido cualquier credibilidad que pudiéramos haber usado para iniciar esas negociaciones. Aunque Hiruzen hizo esto y extrajo el Nibi es un poco sorprendente. Tengo la sensación de que lo hizo. Así que si alguna vez sale a la luz para el público de Konoha que uno de nuestro equipo de operaciones encubiertas hizo una incursión casi exitosa, podría decir que respondió y nos castigó después de todo lo que Kumo ha hecho contra Konoha. Be asintió y luego preguntó, ¿a dónde vamos desde aquí? Miró a su hermano y contempló qué hacer antes de responder. ¿Mantenemos esto en secreto, ocultamos el hecho de que perdimos a Nibi? Comenzamos a mejorar la calidad de nuestros shinobi. Lo que significa que tú y yo intensificaremos nuestro entrenamiento. Necesitamos estar en nuestro mejor nivel. El Achibi Jinchuriki asintió. Se levantó de su silla y dijo, vamos Be, vayamos a casa e intentemos dormir un poco antes de que llegue la hora de empezar. Y así los dos hermanos se marcharon, conmocionados por la pérdida de un camarada pero decididos a mantenerse fuertes. Por el bien de Kumo. XXX Mountain Yoboku cámara del sapo Gamamaru el vidente el día después del anuncio de Pain el joven Gamabunta había vuelto a visitar a su abuelo. Al menos eso era lo que recordaba el viejo sapo. Quizás había venido por negocios y luego decidió hablar con su querido abuelo. Al parecer el viejo sapo se había quedado dormido. Su cabeza estaba medio aturdida, pero reconoció la oscuridad que se alzaba ante él en su mente. Fue la oscuridad que acompañó sus premoniciones desde que alcanzó su elevado estado de iluminación, donde el universo comenzó a revelarle secretos y el futuro, hace tantos años. Después de que los queridos Agoromo-chan y Amura-chan lograron derrotar a su madre y sellaron el chakra del Hyugi, la monstruosidad que Kaguya había desatado en su locura, lejos dentro de Agoromo-chan. El problema con sus premoniciones era que comenzarían a invadir sus sueños, y al principio no sería capaz de recordar ningún detalle, pero sus pensamientos después de las visiones gravitarían hacia cosas que se relacionarían con lo que vio y recuerdos que compartían relevancia. A los detalles dentro del sueño. Quizás esos dos y su madre tuvieron algo que ver con lo que vio. Era posible.
El viejo sapo fue llamado de regreso a la tierra del despertar por los gritos de su nieto. Abuelo. Gamabunta lloró. El sapo vidente recuperó la conciencia con gran alarma, antes de calmarse después de recuperar la orientación. Lo siento Bunta-chan, pero tendrás que recordarme por qué estuviste aquí. Dijo el viejo sapo. No hay problema abuelo, pensé que estabas teniendo otra premonición. De toad voz respondió antes de continuar. Estaba aquí de visita, pero Kosuke vino a informarme de la segunda mitad de una discusión en todo el clan que yo, mamá y papá habíamos iniciado hace un tiempo para discutir tu sugerencia de agregar varios nuevos invocadores al contrato del clan Toad, una vez que esos los pequeños de la profecía que le diste hace unos meses a Jiraiya tienen edad suficiente para comenzar a aprender cómo convocarnos, con el resto del clan. Explicó Gamabunta. Ya veo. Recuerdo que cuando intentamos tener la conversación por primera vez fue un caos antes de que decidiéramos dejar que todos se calmaran. Según Kosuke, ¿cómo te fue esta vez? Preguntó Gamamaru. Aparentemente, el clan estaba dividido por la mitad con respecto al tema. Todos estuvieron de acuerdo en que el hijo de Minato, Naruto, debería agregarse al contrato en el momento en que sea mayor para comenzar a entrenar sobre cómo invocar. Pero en lo que respecta a los otros dos, fue donde todos estaban divididos. La mitad estaba a favor y la otra mitad en contra. Pa pudo negociar un compromiso en un término medio con el que al menos todos podrían vivir. Solo agregaremos 2 nuevos invocadores al contrato, Naruto y otro. Gamabunta resumió la explicación bastante larga de Kosuke que se había dado mientras Gamamaru dormía. Ya veo. Eso es preferible a que no se acuerde nada en absoluto. Dijo el viejo sapo. Estoy completamente de acuerdo. Pero la pregunta es ¿cuál? Respondió Gamabunta. Dado que al menos sabemos que la Hyuga en cuestión es Hinata-chan y que ella es una Jinchuriki, diría que será mejor que vayamos con ella. Gamamaru le dijo a su nieto. Eso suena razonable, y si ella fue secuestrada por aquellos que buscaban liberar a Hyugi, y el enemigo tenía un medio para bloquear el medio principal de Konoha para recuperarla, ese marcador Kamui incorporado en su sello es lo que Jiraiya dijo que era, en caso de que surgiera una situación. Si esto ocurriera, podríamos recuperarla usando el jutsu de invocación inversa. Gamabunta afirmó como un pensamiento mostrando su preferencia por la idea. Eso fue parte de mi idea. Ve y díselo a los demás. Dijo el sapo vidente. Como desees abuelo, hasta la próxima. Dijo Gamabunta antes de alejarse saltando suavemente. Gamamaru ahora estaba solo con sus pensamientos y una cosa le preocupaba. Una pregunta que no lo dejaría en paz, pero que finalmente comenzó a recordarle la visión de su sueño. ¿Por qué los pensamientos sobre los ojos de Kaguya, los ojos de Agoromo y los ojos de Amura se niegan a salir de mi cabeza? ¿Y ahora pensamientos sobre los descendientes de Indra y su eterno Mangekyo Sharingan? Entonces un vacío negro llenó la cabeza del sapo vidente, la premonición había comenzado de nuevo. Con suerte, esta vez, cuando despertara, recordaría algunos de los detalles. Dentro del vacío inicial, se abrieron 3 pares de ojos. Uno era un par de ojos azul cerúleo, otro era un par de ojos blanco pálido y el último era un par de ojos negros. Luego los ojos azules se volvieron rojos con una rendija. El conjunto pálido se redujo a una hendidura antes de ser rodeado por un círculo rojo en un lado y un círculo amarillo en el otro. Mientras que los ojos negros se volvieron rojos con 3 tomoes negros, el Sharingan. Un aura roja hirviente rodeó a los 2 primeros. Entonces los ojos volvieron a cambiar. Los 2 primeros se volvieron brevemente completamente blancos y huecos y rodeados por un aura de color rojo oscuro, antes de cambiar nuevamente. Los tomoes dentro del Sharingan del tercer par de ojos comenzaron a girar hasta que se fusionaron para formar un nuevo símbolo, el Mangekyo Sharingan. Los ojos que originalmente habían sido azules volvieron a serlo antes de volverse naranjas con pupilas de forma rectangular y ganaron un sombreado de color rojo alrededor del ojo que era tan oscuro que parecía naranja. Una señal reveladora del modo sabio cuando lo usa un humano al que se le ha enseñado a usarlo en el entorno del monte Myoboku. Los ojos de color blanco pálido volvieron a su estado original antes de encogerse y convertirse en pupilas en forma de rectángulo rodeadas por un círculo lavanda y un sombreado lavanda alrededor de los ojos. Otro practicante del modo sabio estilo Toad aparentemente. El Mangekyo volvió a ser un Sharingan estándar, sin embargo, los tomoes se enderezaron mientras que los ojos y el espacio a su alrededor desarrollaron extrañas alteraciones. Se parecía a un modo sabio, pero el sapo vidente no podía pensar en qué clan de invocación tendría uno que creara esos cambios.
Pero sabía que le resultaba familiar. Entonces los ojos una vez más comenzaron a cambiar. Las rendijas se reformaron en los dos primeros pares de ojos, pero el color de ojos del primer par se volvió naranja en lugar de rojo, mientras que los colores rojo y amarillo del segundo formaron las rendijas esta vez, mientras que el color pálido permaneció para el color de los ojos. El Sharingan volvió a la forma Mangekyo antes de comenzar a girar hasta que apareció un nuevo símbolo y se fusionó con el antiguo símbolo, un Mangekyo eterno. Los ojos cambiaron una última vez. Los ojos naranjas se volvieron amarillos y la hendidura se convirtió en un símbolo en forma de cruz, el segundo par de ojos se convirtió en un patrón floral giratorio sobre un ojo azul, y el tercer par de ojos tenía uno de los ojos girado en un color púrpura con círculos concéntricos, un Rinnegan, pero luego se desarrollaron tomoes en ciertos círculos. Una versión alterada del ojo del Hyubi, el Rinne Sharingan. ¿Qué significa? Quizás el tiempo y más detalles de la profecía que se hagan visibles y retenibles revelarían el significado general. XXX Kupo, un pueblo situado a 2 días de Amegakure 2 días después del anuncio de Pain. Jiraiya de Toad Sage fue probablemente uno de los maestros de espías más conocidos de las naciones elementales. Pocos no lo reconocerían debido a su fama como Sannin, pocos no se desesperarían por conocer al autor detrás del último fenómeno en el mundo de la literatura para adultos, Icha Paradise, y aún menos no notarían su presencia. A menos que realmente deseara ser notado. Sin embargo, estar en todas partes y en cualquier lugar era un problema al que se habían enfrentado los jefes de espías desde los albores del uso de dicha información y tácticas de espionaje para librar la guerra y eliminar las amenazas. La solución que se les ocurrió a los pioneros del arte del espionaje fue construir sus propias redes de subordinados e informantes de confianza que pudieran recopilar la información, y Jiraiya ciertamente lo había hecho. Algunos lo formarían plantando topos para recopilar información por diversos medios, algunos encontrarían a aquellos que sintieran una falta de lealtad hacia su país en comparación con el dinero que tanto necesitan, y algunos venderían cualquier cosa para ganarse el favor de otra nación más fuerte. Jiraiya había construido su red sobre la base de todo lo anterior y se había asegurado de que nunca lo delataran. El segundo tipo era difícil de comprar cuando podías pagar su lealtad tanto con los fondos dados para pagar la información como con tu propio excedente personal de fondos que obtuviste de una vida exitosa como shinobi y del éxito recién construido como un shinobi. Autor, después del fracaso que resultó ser su primer libro y luego del gran éxito que fue el segundo. Sin embargo, Jiraiya había construido su red utilizando también un cuarto tipo, aquellos que eran tan leales a su nación que vendían información a un amigo de confianza para asegurarse de que cualquier amenaza que surgiera en su interior fuera eliminada para evitar su destrucción total. Lo que hacen este tipo de informantes es completamente diferente a lo que había hecho Danzo. Lo hicieron sin ninguna posibilidad de obtener ventaja sobre otros países. Lo hicieron porque entendieron la verdad fundamental para el mundo de que era imposible sobrevivir por sí solos, e hicieron lo que hicieron con la esperanza de que algún día se pudiera lograr la paz. Sin el dominio de todos los demás. Se necesita valor para defender aquello en lo que se cree cuando parece que estás solo. Se necesitaron más agallas para traicionar a tu pueblo por una causa en la que crees. Y se necesitaron muchas agallas para traicionar a tu aldea por lealtad verdadera y genuina. Danzo simplemente traicionó a la aldea porque pensó que él y solo él era la aldea y que lo que era bueno para él era bueno para la aldea. Espero que esté sufriendo en esa celda suya. Pensó Jiraiya con amargura. Sin embargo, las grandes redes de espionaje muchas veces estaban dirigidas por quienes sabían coordinarse con los líderes de otros. Hacer amigos y garantizar que esas amistades fueran lo suficientemente fuertes como para garantizar que nunca fueran traicionadas. Por eso estaba sentado hablando con el hombre frente a él, Kageyami Isashi. Un hombre que contaba con la lealtad de al menos un hombre dentro de cada aldea oculta, capital nacional, organización criminal y centro de población de interés. En cuanto a la apariencia, Isashi no era nada especial, pero sus características más llamativas eran el color de su cabello y ojos. Su color de cabello era tan oscuro que podría confundirse con negro, pero una mirada de cerca mostró que era un tono púrpura increíblemente oscuro. Sus ojos eran mucho más inconfundibles, también eran de color morado, pero a diferencia de su cabello, era inconfundible de cualquier otro color. Aunque esto último se ocultaba fácilmente mediante el uso de gafas y gafas de sol por parte del hombre, dependiendo del tiempo y las condiciones.
El mayor elefante en la sala sobre el hombre era este. No era de las naciones elementales, lo que llevó a la segunda, que era que no poseía chakra, aunque sí poseía poder propio, pragmatismo mortal y conocimiento de formas de dañar el cuerpo humano, así como una velocidad de reacción extremadamente rápida, que lo hacía peligroso para luchar. El hombre proyectaba una fachada casi constante de inmadurez y torpeza, particularmente alrededor de cualquier tramo de escaleras hacia abajo, y la fachada se fortaleció aún más por el amor del hombre por las bebidas fuertes que harían que el ácido pareciera agua limpia de río. Jiraiya todavía olía ese horrible olor a alcohol que el enigmático maestro de espías llevaba desde el momento en que decidió oler la bebida que el hombre llevaba en un frasco de valor líquido de viajero. Pero si lo metiéramos en un tema que le impactara, la inmadurez se desvanecería y daría paso a una mezcla particularmente profunda y extraña del idealismo de un visionario con la creencia de que se podía lograr la paz y el cinismo que daba la clara impresión de que había logrado la paz. Había visto bastante horror verdadero y había sabido demasiado sobre la guerra. Eso hizo que su alcoholismo tuviera mucho sentido en retrospectiva. Durante estas conversaciones, la cantidad de profundidad que se incluiría hizo dudar mucho de su edad aparente, parecía tener entre 25 y 30 años y afirmó ser mucho mayor, y mencionó que sus hijos eran casi adultos. Pero hacer o decir cosas equivocadas en su presencia y su temperamento explotaría, y la humanidad del hombre desaparecería en el éter. La imagen de lo que les hizo a los traficantes de personas y a cualquiera que haya hecho algo inapropiado que involucrara a niños la única vez que se toparon con un grupo mientras viajaban juntos hace un año perseguiría las pesadillas de Jiraiya por el resto de sus días. Recibir lo que eran era recibir un destino mucho peor que la muerte, quedar en un sufrimiento increíble por el resto de tus días, sin medios para ponerle fin a ello y eliminar por completo cualquier capacidad de rogar a otros por la muerte. Pasando de la pesadilla ocasional que perseguía a Jiraiya desde que la presenció. El hombre contó algunas historias bastante locas y entretenidas. Hasta el punto que Jiraiya le preguntó si podía recopilarlos en una antología. Isashi estuvo de acuerdo bajo la advertencia de que Jiraiya solo escribiera lo que recordaba y luego el hombre lo revisaría para verificar su exactitud. Relativamente dócil, considerando que Toad Sage esperaba que él exigiera regalías. El hombre podía encontrar a Jiraiya donde quiera que fuera, negándose a decir cómo, pero estaba más que feliz de compartir su información con Toad Sage. De donde quiera que viniera, a menudo tenía que regresar en cualquier momento, pero siempre regresaba poco después. Pero en este momento estaban esperando que apareciera el hombre de Isashi de Amegakure, debía darle un informe a Kosuke hace 2 días, pero el sapo había logrado atraparlo cuando salía del perímetro de patrulla que rodeaba la fortaleza Iden Village. Kosuke y los otros sapos no eran el método habitual para recopilar los informes de la red de Isashi, pero extraños susurros desde dentro de la tierra de la lluvia hablan de algo grande que se está preparando para suceder y que han cambiado las cosas. Pero cuando Kosuke informó sus observaciones sobre el comportamiento del hombre durante su breve reunión y la información que le habían dado al sapo, les dijo a ambos maestros de espías que algo había sucedido y había causado que Fugo, el hombre que trabajaba para la red de Isashi en Amegakure y el único contacto de ambos, tenía allí, para salir apresuradamente del pueblo y dirigirse al punto de encuentro ubicado aquí. Anzo había dificultado el reclutamiento de espías de sus filas, pero Isashi había logrado convencer a un miembro de rango medio del comando de Ame que tenía dudas sobre el liderazgo de Anzo para que comenzara a delatar. Pero fue arrastrado de sus pensamientos a la realidad por la historia de que solo estaba prestando atención a medias a lo que le contaba el enigma, algo sobre una de las peleas en las que había estado anteriormente. Me tenía en el puto suelo, muerto a cualquier forma de maldito derecho. No tenía ni un maldito medio para matarlo a menos que usara una cosa específica en su arsenal que, si se destruyera, lo mataría por el maldito shock. ¿Y adivina qué carajo hizo? Preguntó el hombre, habló de una manera que le recordó a Jiraiya que había hablado con marineros con la boca más limpia que él cada vez que proyectaba su fachada. Al menos mientras no estuviera demasiado enojado, si su temperamento se forzaba lo suficiente, diría las maldiciones con tanta seriedad que normalmente solo estarían reservadas para los héroes de viejas historias y mitos que emitían un discurso para desafiar probabilidades imposibles o desafiar a los villanos. Y destripar toda su motivación y objetivo. Voy a adivinar y decir que te arrojó esa cosa. Me baso en el hecho de que estás sentado aquí y que no pareces ser un no muerto de ninguna manera. Jiraiya respondió. Isashi soltó su amplia sonrisa y se rió entre dientes antes de responder. ¿Sí? Eso fue exactamente lo que pasó.
El maldito bastardo tonto me lo arrojó y yo respondí destruyéndolo y el daño comprensivo de su destrucción lo mató. Maldito idiota. Dijo el hombre y Jiraiya se encontró extremadamente agradecido de que Hisashi no se hubiera echado a reír. Cuando se reía a carcajadas soltaba un sonido cacofónico que le daba escalofríos a cualquiera y se cubría los oídos para protegerlos del sonido yénnico. Supongo que los encuentros con chicos similares fueron mucho mejor porque aprendiste del encuentro. Jiraiya cuestionó. Oh, diablos, sí lo hicieron. Aprendí las tácticas generales que usaron y desarrollé contramedidas para usar contra los bastardos y agregué un arma y una técnica o dos a mi bolsa de trucos que realmente matarían a esos tontos la próxima vez que los viera. Uno de ellos. Dijo el hombre, terminando su bebida, antes de que sus ojos se abrieran y Jiraiya viera el indicador visual del hombre cambiando de su fachada infantil a su modo de negocios. Mira hacia la entrada de la taberna de tal manera que no parezca sospechoso. El hombre que entra vistiendo el uniforme de Ame con un brazalete negro en el antebrazo derecho. ¿Lo ves? Preguntó el enigmático maestro de espías. Jiraiya miró como le pedían y vio al hombre. Poseía una constitución y un rostro que no tenían nada de especial para ningún ninja. El espía perfecto, que pasa desapercibido. Sí, lo veo. ¿Ese es Fugo? Preguntó Jiraiya después de ver al hombre al que Hisashi dirigió su atención. No, no es él, es un clon de niebla en estado sólido suyo que debía ser enviado aquí para informarnos que ha llegado y nos está esperando en algún lugar. Está siguiendo al pie de la letra el procedimiento que establecí para este tipo de situación. Respondió Hisashi. ¿Cómo puedes saber que es un clon de niebla? Preguntó Jiraiya, tratando de resolver el enigma con él. La mayoría de los clones no poseen cierta capacidad mental necesaria para ser reconocidos por mi principal medio de detección, y puedo ver una ligera niebla saliendo de él debido a la decadencia estructural del clon, debido a que se encuentra fuera de un clima o condición climática que ayudaría para preservar su integridad estructural. No poder detectar clones con este método mío no es muy malo en combate ya que casi nunca dependo de un método sensorial para luchar, pero vale la pena señalarlo. Pero basta de eso por ahora, levántate. Lentamente para sugerir que ya estábamos a punto de irnos. Luego, acércate lo suficiente para escucharlo hacer un pedido, le dirá al camarero un número o mencionará algo durante su pedido y eso será un indicador de dónde necesitamos ir. El hombre respondió, lo que dejó a Jiraiya preguntándose qué les faltaba mentalmente a la mayoría de los clones, que les hacía fáciles de detectar con cualquier medio sensorial que usara. Se acercaron lo suficiente para escuchar la conversación entre el clon y el camarero. El camarero estaba hablando en ese momento. «Qué extraño, ¿hacia dónde te diriges?» El clon respondió. «Solo me quedaré en la ciudad 1 o 2 días antes de seguir adelante». Los pensamientos de Jiraiya se movieron al escuchar al clon hablar. O este Fugo es muy hábil con los clones de niebla hasta el punto de replicar los rasgos de otros clones de estado sólido, incluso hasta los clones de sombra, o hizo un avance del clon de niebla de Ame que replica un efecto similar. Mirándolo desde tan cerca apenas puedo ver la niebla que Hisashi mencionó proveniente de la decadencia estructural del clon. Pero a pesar de que es tan avanzado, ¿qué le falta que Hisashi no pueda sentir? ¿Y cómo pudo él ver la niebla si yo no pude hasta que estuvimos tan cerca? El camarero se encogió de hombros ante la respuesta antes de hacer una nueva pregunta. Entonces, ¿qué puedo invitarte a beber? El clon respondió. Pasé por una destilería de sake en el camino, justo al lado de la posada en la que decidí conseguir una habitación. ¿Conseguiste algún buen sake? El camarero pensó por un momento antes de sacar una botella de sake. ¿Estás hablando del Kupo Sake? Es una marca popular en esta zona, pero en ningún otro lugar se preocupa por él. Fue en ese momento que Hisashi intervino. Oye, estoy aquí para pagar mi cuenta y la de mi amigo. Pero hoy me siento tremendamente generoso y este extraño tiene buen gusto, la marca Kupo Sake está profundamente subestimada. Apreciado. Conocer a alguien que aprecia su valor como yo es una experiencia bienvenida, una que pagaré con gusto. ¿Será esto suficiente? Hisashi le dijo suavemente al barman mientras le entregaba un puñado de ryo. A lo que el camarero asintió. Hisashi agarró la botella y se volvió hacia el clon y le dijo, vamos, volvamos a la posada, mi amigo y yo también tenemos reservas allí. A lo que el clon asintió. Cuando salieron de la taberna y salieron a las calles, el clon se disipó en la niebla de la que estaba hecho una vez que no había nadie más alrededor que el sapo sabio y el enigmático maestro de espías. Hisashi tomó la iniciativa y guió a Jiraiya a la posada a la que se había referido el clon.
Mientras caminaban, Jiraiya decidió probar suerte y obtener una respuesta. Oye Isashi, ¿cómo diablos viste la niebla que salía del clon incluso si estabas tan lejos? El hombre se rió antes de responder. Hice trampa, tengo un método para ver y escuchar mucho más cerca de lo que puedo estar físicamente. Jiraiya estaba aparentemente tranquilo pero perplejo por dentro. ¿De qué diablos estamos hablando? ¿Está hablando en serio o tratando de engañarme? ¿O está diciendo la verdad y es demasiado escandaloso para que parezca mentira? Para cuando Jiraiya terminó con ese pensamiento, estaban caminando hacia la habitación de la posada, donde un hombre que era idéntico al clon estaba sentado dentro, con las manos temblando como un loco. Bien, ambos están aquí. Me preocupaba que ustedes dos llegaran tarde. Dijo el hombre, muy probablemente Fugo, al abrir los ojos. Isashi caminó hacia el hombre y le entregó la botella de sake. Recibí tu mensaje del clon. Aquí está tu sake. Ahora, ¿realmente te gusta esta marca o solo la ordenaste para dirigirnos a esta posada? Fugo asintió. Siempre había sido uno de mis favoritos, así que lo usé para guiarte hasta aquí y conseguirme la bebida que necesitaba desesperadamente después de lo que pasó en Ame. Isashi asintió mientras Jiraiya hacía la pregunta. ¿Qué pasó en Ame que te tiene tan asustado? Ni siquiera te conozco, pero puedo decir que tienes miedo de algo. Fugo asintió antes de responder. Supuse que la bebida esperará hasta que haya terminado mi informe y responda cualquier pregunta que pueda tener si puedo. Para empezar, Anzo ya no tiene el control de Amegakure. Los ojos de Jiraiya se abrieron como platos. Anzo perdió el control. ¿Cómo? La gente siempre ha temido demasiado su poder como para apoyar su destitución. Fugo asintió. Sí, pero me temo que eso no fue lo que pasó. Anzo perdió el control de Amegakure porque murió en combate. No puede gobernarlo desde la tumba. Jiraiya se quedó sin palabras antes de encontrar qué decir. ¿Cómo? ¿Quién lo mató? Fugo respondió. Al parecer fue retado a combate abierto, y fue su sucesor que se llama Pain, quien fue asistido por su mano derecha, una mujer llamada Konan. Isashi asintió mientras Jiraiya se quedaba sin palabras. ¿Podría ser que la mujer al lado de Pain fuera la misma Konan que había entrenado junto con Nagato y Yaiko? Si es así, Konan estaba vivo. ¿Pero por qué estaba ella aliada con este dolor? Había oído que Konan, Yaiko y Nagato se habían enfrentado a Anzo, pero las cosas se pusieron feas, y Yaiko y Nagato desaparecieron junto con Konan, presumiblemente muertos, y la milicia que habían reunido se dispersó. Todos los que habían quedado habían sido unificados bajo su cuarto al mando, un hombre llamado Shigure. Si Konan realmente todavía estaba vivo, entonces tal vez Nagato y Yaiko también lo estuvieran. Isashi habló. ¿Algo distintivo en cualquiera de ellos? Fugo asintió. Konan posee lo que parece ser una rosa construida en origami en su cabello, tiene cabello azul y ojos de color ámbar. La única vez que la escuché hablar antes de irme, habló con poca emoción en su voz y se mantuvo quieta. En un tono casi monótono, sonaba como alguien que estaba tan cansada que todo el entusiasmo que podría haber tenido se había ido. Pain posee cabello naranja corto pero puntiagudo y su rostro está cubierto de piercings. Presumiblemente tienen algún tipo de propósito porque nunca he visto a una persona con piercings que se pareciera en algo a los que tenía, con tantos de ellos o en algunos de los lugares en los que estaban, ni he visto nada hecho de un material como este. Sus piercings eran. Supongo que tenía más piercings escondidos debajo de la ropa. Su piel es pálida, pero de una manera que me recuerda a un cadáver en descomposición o a uno que fue preservado. Ambos llevaban una capa larga negra, con un patrón de nubes rojas. Terminando su explicación pero con eso sus manos comenzaron a temblar aún peor. Jiraiya asintió, pero luego pasó a la pregunta que debería ser respondida por la muerte de Anzo pero algo le dijo que no lo era, especialmente con el sin parar de Fugo, y ahora intensificado, temblando en sus manos. Estos dos suenan como pesadillas si fueran capaz de matar a Anzo, pero por alguna razón supongo que eso no es lo que te tiene tan asustado que tus manos no dejan de temblar, entonces, ¿qué es? Isashi miró antes de asentir. Sí, tiene razón Fugo, noté el temblor constante que tenías cuando entré, pero ahora que realmente lo pienso, nunca se detuvo. Así que responde la pregunta de Jiraiya. Fugo asintió antes de decir una frase que sacudiría a Jiraiya hasta lo más profundo. Los ojos de Pain eran un dojutsu con un diseño que cualquiera que conozca viejas leyendas sobre los orígenes del chakra sabe, morado con ondas concéntricas. No hay duda, Pain tenía la Rinnegan.
Jiraiya sintió que su corazón se hundía con eso, todo lo que siguió fue una neblina aburrida, pero recordó cada palabra dicha durante el proceso, incluidas las partes en las que Pain detuvo la lluvia sobre Amegakure y separó las nubes sobre la aldea fuertemente fortificada para mostrar la salida del sol al amanecer. Así como su intención de construir una organización llamada Akatsuki para traer la paz al mundo por la fuerza reuniendo a los 9 Jinchuriki. En un momento, Hisashi comenzó a escribir sobre algo, pero ya había terminado cuando Fugo terminó su informe. Hisashi y Jiraiya se despiden de Fugo antes de salir de la habitación. Cuando él y Hisashi salieron de la habitación, Hisashi llevó al sabio sapo a un lado. Hisashi habló. Mira Jiraiya, no te voy a mentir. Sé de esos huérfanos de Ame que entrenaste. Yaiko, Konan y Nagato. También sé sobre el dojutsu de Nagato, que es, o era, el Rinnegan. Sé que tu pensamiento en este momento sería irrumpir en Amegakure y averiguar con Pain y su mano derecha quiénes son y dónde consiguieron el Rinnegan de Pain. Jiraiya miró al hombre y se preguntó cómo diablos sabía eso, pero se dio cuenta de que aún no había terminado de hablar y decidió esperar antes de hablar. Pero he sido consciente de la existencia de Pain durante aproximadamente 2 años como un susurro en el inframundo de Ame. Se ha ganado una gran reputación por destruir a cualquiera que se negara a salir de su camino, a menudo de maneras bastante brutales. No dije nada antes porque no pude probar definitivamente que realmente existía o que si era un grupo que pretendía ser una sola persona, pero esto prueba que hay algo de mérito en lo que he escuchado. Si vas corriendo en busca de respuestas, él te matará. Tu mente y tu juicio se verán nublados por todas las emociones asociadas con esos niños. Jiraiya suspiró, sabiendo que el hombre tenía razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hisashi se llevó una mano a la barbilla. Tengo que informar esto a mis superiores, junto con cualquier otra cosa que pueda vincular como posibles signos o probar definitivamente como parte de la construcción de este Akatsuki que Pain afirmó que estaba creando. Si no, si puedo convencerlos de que es una amenaza suficiente, podría intervenir con algo de ayuda más allá de lo que ya tengo permitido hacer, lo cual en realidad es parte de la base de nuestra asociación. Te sugiero que vayas a Konoha e informes sobre la muerte de Anzo, así como sobre el ascenso de Pain al poder y sus aspiraciones generales. Te sugiero que dejes de lado la parte sobre que Pain posee el Rinnegan, para todos excepto para Hiruzen y te asegures de aconsejarle que lo mantenga en silencio, al menos por ahora mientras es mayoritariamente inofensivo y se mantiene reservado mientras construye su organización y fortalece su régimen. Me imagino a alguien ordenando el asesinato de Pain para evitar la guerra debido a que se corrió la voz de que él tenía el Rinnegan y de alguna manera lo estropeó y provocó que Pain tomara represalias o tuvieron éxito y lo convirtieron en un mártir, pero se volvieron descuidados y dejaron evidencia para implicarlos. O plantar pruebas para incriminar a otra persona y entonces tendríamos otra guerra, concluyó el hombre. Jiraiya asintió, entendiendo la necesidad de guardar el secreto. Si esto llegara a las personas equivocadas, entonces otra gran guerra ninja comenzaría demasiado pronto después de que la tercera gran guerra ninja hubiera terminado. Jiraiya habló. Supongo que esto es un adiós. Hisashi asintió. De hecho lo es. Al menos por ahora, amigo mío. Regresaré en al menos unos meses, así que adiós por ahora. Y toma esto y dáselo al Hokage, cuando le digas lo que vas a hacer. He aprendido acerca de Ame. El enigma concluyó entregándole al sapo sabio una carta que llevaba los kanjis de sombra, oscuridad y pasado en el sello. Los kanjis que el hombre usaba para su nombre cada vez que lo escribía usando esas letras, con las que Jiraiya se había familiarizado desde que comenzó su asociación hace 2 años. El Toad Sage se guardó la carta en el bolsillo, antes de compartir algunas palabras más con el enigma. Pronto llegó el momento de separarse. Un breve apretón de manos y los 2 hombres tomaron caminos separados, Jiraiya hacia la Tierra del Fuego y Konoha y Hisashi hacia lugares desconocidos de su tierra natal. Pero un pensamiento invadió la mente del sapo sabio. Konan, ¿eres realmente la mujer que está al lado de Pain? ¿Y Pain, eres Yaiko o Nagato? Si es así, ¿qué pasó con el otro? ¿Qué pasó exactamente para que tomaras este camino? Y si no eres ninguno de ellos, ¿cómo conseguiste ese Rinnegan? Obtendré esas respuestas. Un día Jiraiya miró hacia adelante y vio una enorme longitud de camino delante de él, tanto real como metafóricamente. ¿Cuánto tiempo tomaría llegar a lo que hay al final? XXX Konoha 3 días después del anuncio de Pain. Para Obito, los últimos días tuvieron un comienzo extraño. Para empezar, Kakashi y Rin-chan felicitaron una comida que él preparó. Eso era algo que nunca antes había conseguido.
Entonces Rin comenzó a lanzarse a un nuevo tipo de entrenamiento para mejorar su capacidad de manejar el chakra de Sandy. Luego Kakashi se fue a otra misión de alto rango, dijo que no podía hablar de eso y que necesitaba irse lo antes posible. Pero sí dijo que si podía lograr con éxito el objetivo de la misión, sería una de las mejores cosas que podrían obtener financieramente. Estúpidas restricciones para que pudieran acceder a los fondos de Sensei después de su muerte, no era como si Iwa fuera a descubrir sobre Naruto y su conexión con Sensei simplemente rastreando los recursos hasta ellos. Obito no se atrevió a decirlo en voz alta por miedo a tentar al destino. No después de lo que había sucedido las dos últimas veces que tentó al destino, hace casi 3 años y luego hace apenas 5 meses. No quería ver lo que traería la tercera vez. Lo que lo llevó a donde estaba ahora. El complejo del clan Uchiha. El porqué de eso era bastante simple, Mikoto tenía algo que hacer y normalmente dejaba a Itachi con Sasuke, pero parte del comportamiento reciente de Itachi la tenía un poco preocupada. Aunque considerando lo que había escuchado sobre Itachi hace un año, le quedaban pocas razones para dudar de las preocupaciones de Mikoto. Entonces le pidió a Obito que cuidara a sus 2 hijos por una tarde. Obito aceptó porque no tenía nada mejor que hacer. Había escuchado que se suponía que Itachi era el mayor prodigio que Uchiha jamás había producido, del tipo que no se había visto desde los días de Madara e Izuna, y Obito definitivamente podía decir que tenía algún mérito con solo observar al niño. Podía absorber información y descubrir una aplicación con bastante facilidad. Aunque el cuidado de Itachi por su hermano menor fue fenomenal. Gran parte del cuidado que observó Obito se hizo con una habilidad que solo había visto en unos pocos. Parecía que Itachi estaba decidido a ser el mejor hermano mayor posible para Sasuke. El niño era un poco taciturno con las conversaciones, aunque considerando que Obito era prácticamente un extraño para él pero en quien su madre confiaba, la actitud parecía completamente comprensible. Aunque cada vez que Obito intentaba que el niño se abriera, simplemente lo ignoraban. Pero Obito se dio cuenta de que era más una falta de interés en los temas con los que intentaba acercarse a Itachi que un deseo genuino de no hablar. Y estaba siendo cortés en sus disuasiones. En un momento dado, el niño sacó un libro bastante bien conservado y empezó a leer. Pero entonces el niño finalmente habló sin que nadie se lo pidiera. ¿Cómo es que nunca te he conocido a pesar de que eres un Uchiha? Obito pensó en cuánto decirle al niño antes de finalmente decidir responderle. Bueno, verás, hace unos años algo sucedió en una misión y lo que pasó dejó mi tolerancia hacia la basura injusta mucho más baja de lo habitual. Decidí eliminar un montón de cosas que decidí que no valían la pena el esfuerzo, como el clan que la mayoría de sus miembros, salvo algunas excepciones, me trataron como basura por no poder conseguir mi Sharingan hasta que tuve casi 13 años. Para empeorar las cosas, eso también fue en el momento en que algunas voces muy fuertes dentro de nuestro clan hablaban de puntos de vista que iban directamente en contra de lo que yo creía. Tu madre me habló de ese anciano, Izaioi, que fue ejecutado el otro día, él era una de las voces más fuertes en ese momento para los Uchiha tratando de ascender a la posición que les corresponde en la cima. Sabía lo que eso significaba, un golpe sangriento que subyugaría a cualquiera que no llevara el nombre del clan Uchiha, y tenía la sensación de que sería cuestión de tiempo antes de que un sistema de casa principal / casa sucursal como el que tienen los Hyuga apareciera. Establecerse para establecer aún más la superioridad de algunos, dijo Obito. Itachi pensó por un momento antes de asentir en comprensión, antes de cuestionar una cosa sobre la explicación de Obito. Pero siempre escuché que el sistema que tiene el clan Hyuga es para proteger el Byakugan. ¿Alguna vez has escuchado lo contrario? Preguntó Itachi. Obito hizo una leve mueca antes de responder la pregunta. Niño, he escuchado esa explicación para el sistema de la casa principal y las sucursales junto con el sello maldito del pájaro jaula durante años. Si realmente estuviera destinado a proteger el Byakugan, entonces no habría una necesidad de una división entre los dos que sea tan pronunciada que bien podrían ser 2 clanes separados. No sería necesario imponer restricciones a ciertas técnicas avanzadas de Handle Fist para prohibir que se las enseñen a los miembros de la sucursal, como los 64 Palms y el llamado movimiento secreto de Hyuga, el Kaiten. Itachi entendió lo que le decían antes de hacer otra pregunta. Nunca antes había oído hablar del sello pájaro enjaulado al que se hace referencia como sello maldito. Obito sonrió al ver que su insinuación estaba siendo notada, eso es porque la mayoría de la gente en Konoha está tan acostumbrada a ello que han olvidado o han elegido ignorar que el pájaro enjaulado es un ejemplo de libro de texto de un sello maldito, diseñado para interferir con la naturaleza.
Procesos del cuerpo humano de maneras bastante antinaturales que son altamente dañinas para el cuerpo cada vez que se activa, con una función incorporada para infligir dolor programada para responder solo a una determinada firma y activada mediante un sello manual. El sello nunca está destinado a hacerlo. Eliminarse o descomponerse de forma natural y esa función de infligir dolor también se puede utilizar para matar a quien quiera que se aplique el sello maldito. Cualquier noción moralista de que su sello maldito del pájaro enjaulado está destinado únicamente a proteger el Byakugan se arroja directamente por la ventana cuando usan la misma técnica del sello maldito, un Huinjutsu, para evitar que su familia se levante contra ellos. Si realmente estuviera destinado a hacer lo que se afirma, la función de infligir dolor y muerte no sería parte de la matriz del sello, y el sello se aplicaría hasta el último miembro del clan. El pájaro enjaulado de Hyuga cumple con todos los criterios utilizados para clasificarlo como un sello maldito. Existe una ligera superposición entre la clasificación de sello estándar y la clasificación de sello maldito, pero llena con creces la cantidad requerida de casillas para contar como una. Aunque sí creo que la mayoría de los Hyugas realmente creen lo que los ancianos de su clan predican sobre su sello maldito. También sé que una facción dentro del clan ha presionado para que se revise el sello maldito. Y relacionándome con la declaración que inició esto, elijo referirme siempre a él como el sello maldito del pájaro enjaulado para evitar olvidarme como lo han hecho otros, dijo Obito, terminando su conferencia. Itachi asintió y respondió: creo que entiendo lo que estás diciendo, si realmente se hiciera por la razón que afirman, no sería tan draconiano en su estructuración. Obito asintió: sí, más o menos exactamente lo que estoy diciendo. Luego todo quedó en silencio por un momento. Obito miró hacia arriba, buscando mantener el interés del niño en la conversación. Dime cuál es ese libro que estás leyendo. Al rostro de Itachi se le formó una pequeña sonrisa antes de comenzar a hablar. Se llama La historia de dos hermanos. Se trata de dos hermanos que son hijos de una mujer poderosa que es adorada como diosa de la paz, pero ella gobierna con mano de hierro, usa su poder para traer la paz a costa de la libertad de elegir, creando una paz artificial. La mujer sacrifica personas habitualmente para alimentar su ejército y su poder, y termina sacrificando a una niña que era querida por su hijo mayor. Los dos hermanos son abordados por una pequeña criatura que ha alcanzado la iluminación y les muestra qué tipo de ejército era su madre. Construyendo y cómo. La criatura termina tomando a los dos hermanos bajo su guía y les enseña cómo usar el poder que heredaron de su madre, ya que la criatura poseía un poder similar a través de la conexión de su especie con la naturaleza. Madre que accidentalmente se transforma en un monstruo sin sentido tratando de obtener suficiente poder para detenerlos hasta que termine de llevar a cabo su plan. El resultado final es que tienen que robarle el alma de su cuerpo y luego sellar el cuerpo. Terminan dividiendo el alma de la criatura en muchas otras criaturas con mente propia y ahí es donde termina la historia. Obito quedó atrapado en algunos de los detalles que Itachi había escupido, pero finalmente habló. Eso suena un poco interesante para mí, pero no puedo evitar la sensación de que lo he escuchado antes en alguna parte. Itachi simplemente respondió: por lo que escuché, se basa en un viejo cuento popular que se transmitió en la tierra de los ancestros. Tal vez escuchaste otra narración al respecto. Obito asintió. Puede que sea eso. ¿Es la primera vez que lo lees o lo has leído antes? Obito respondió mientras pensaba. Puede que no se equivoque al decir que se basa en un viejo cuento popular, pero por alguna razón sigo pensando en la historia sobre los sabios gemelos que la tortuga le había contado a Rin antes de que ella le quitara el candado, y los detalles que obtuvimos de Jiraiya que él obtuvo del Seetoad. Quizás la historia sea la misma solo que con algunas diferencias debido a la adaptación o algo así. Itachi negó con la cabeza: no, no es la primera vez que leo esta historia, es la tercera vez. Me pareció realmente interesante. Esa conversación continuó durante algún tiempo antes de llegar a su fin. Obito decidió dejar que Itachi leyera en paz mientras dejaba volar su mente. Los pensamientos de Obito finalmente se centraron en un dolor de cabeza anterior a la muerte de Minato-sensei. Completar el Rasengan agregando afinidad elemental. Era casi imposible mantenerse estable una vez que la infusión elemental había comenzado, principalmente debido a la enorme división en la concentración entre sostener el Rasengan y tratar de moldear el chakra elemental, así como fusionarlo con el Rasengan. El tiempo más largo que Kakashi, Rin-chan o el propio Obito lograron mantener la estabilidad antes de que estallara fue aproximadamente medio minuto.
La frustración por no poder descubrir cómo completar la técnica de su sensei era alta en este momento para los 3 estudiantes del difunto cuarto Hokage. Aunque algunos fracasos habían sido fuente de alivio cómico, especialmente la retroalimentación de uno de los fracasos de Kakashi, que lo lanzó hacia un árbol y dejó al joven Jonin completamente inconsciente. Al poco tiempo, Obito escuchó que se abría la puerta y una voz decía: «Obito, he vuelto». Obito dejó atrás las reflexiones y se levantó para saludar a su tía, solo para ver a Rin parada con ella. Obito sonrió. «Hola Mikoto». «Hola Rin-chan». Mikoto lo miró y habló: «Espero que Sasuke no haya sido un gran dolor de cabeza». Él no era un gran problema, lo que podía hacer era bastante fácil y las pequeñas cosas que no sabía, Itachi fue capaz de guiarme. «Oye Rin-chan, ¿por qué estás aquí?». Obito respondió. Rin respondió: «Tuve que salir de la casa para hacer un recado y dejé a los perros con Naruto. Mientras estaba fuera, me encontré con Mikoto y ella me pidió que volviera con ella ya que venía a relevarte de tu deber». Mikoto asintió y se rió entre dientes. «Sí, pensé que estarías lista para ir a casa y descansar después de lidiar con Sasuke». Obito asintió antes de tomar sus zapatos y salir de la casa. «Bueno, no diré que fue la mejor experiencia, fue mucho mejor que una misión que salió mal. Si necesitas que alguien los cuide y llego a tiempo». Fue interesante hablar con Itachi cuando logré que hablara. Mikoto asintió. «Pensé que podrías decir algo así. Lo tendré en cuenta». Y así la joven pareja se fue a casa, sin darse cuenta de los problemas que habían comenzado a gestarse en otras partes de las naciones elementales. XXX La Tierra de los Arrozales. 4 días después del anuncio de Pain: alcanzar la perfección, aprender cada jutsu y alcanzar la verdadera inmortalidad y la vida sin fin. ¿Existe una búsqueda más noble para lograr el objetivo de la vida? Ese era el sueño de Orochimaru. Su ambición era hacer una vida, sobre todo la suya, inmortal como la de un dios. En un momento fue para concedérselo a Konoha, la aldea que una vez amó hasta que comenzó a perder la fe en la aldea misma. Luego pasó a concedérselo tanto a sus compañeros de equipo como a él mismo. En un momento fueron como hermanos para él. Eran la única familia que tuvo desde la prematura muerte de sus padres. Tuvieron sus disputas, finalmente pudieron superar sus diferencias para ser uno de los equipos shinobi más fuertes jamás producidos por Iden Villages. Sin embargo, el tiempo es un monstruo vengativo que destroza todo en una escala de tiempo suficientemente larga. Y tuvo mucho tiempo para desgastar los vínculos del legendario Sannin de Konohagakure. Sin embargo, realmente no le había dado la espalda a Konoha hasta que ésta lo rechazó por sus experimentos, buscando revivir un linaje perdido con la esperanza de garantizar que el mayor legado de Senju no se extinguiera con Tsunade-chan mientras ella se regodeaba en su desesperación. Sin embargo, la mayoría de los sujetos de prueba fueron rechazados por el ADN implantado de Hashirama. El único que escuchó que había sobrevivido y obtenido la liberación de Madara era un bebé llamado Tenzo, sin nombre de clan, sin embargo, descendía de un niño Senju ilegítimo. Parecía que los rasgos genéticos del clan le daban a Tenzo el potencial necesario para que la implantación de ADN se integrara adecuadamente en el cuerpo del niño, incluso si no lograba dotarlo de todo el poder del primer Hokage. Sin embargo, cuando se descubrió el experimento, en lugar de ser reconocido por el servicio que había prestado a la aldea al salvar a uno de sus linajes de la extinción, Orochimaru fue tildado de criminal y obligado a dejar atrás muchas de sus investigaciones y experimentos. La vida estaba llena de altibajos, pero los que realmente florecieron fueron aquellos que pudieron capearlo todo y recomponerlo todo perfectamente incluso después de haber estado completamente arruinados. Más recientemente, Orochimaru se había topado con un joven que estaba lejos de casa, Kabuto, uno de los Robes de Danzo. El niño aceptaba cualquier tipo de información nueva, absorbiéndola como una esponja en agua. Una mente brillante que estaba siendo utilizada simplemente como un agente de infiltración de operaciones encubiertas profundas. ¡Qué desperdicio de potencial! Por el momento, el grupo que Orochimaru había reunido recientemente bajo su liderazgo estaba a punto de establecer una aldea escondida dentro de la Tierra de los Arrozales. El Sannin Pícaro estaba actualmente tratando de decidir entre matar al daimyo y transferir el poder de su cargo al líder de la aldea oculta, lo que haría más fácil moverse silenciosamente y reducir el riesgo de una filtración de información, o tratar de establecer una relación legítima. Relación con el daimyo y evitarle el dolor de cabeza de la ilegitimidad a su gobierno, que podría usarse como excusa para que aldeas como Konoha invadan. Sin embargo, la preocupación más apremiante era el gran chakra que acababa de entrar en la periferia sensorial de Orochimaru.
Este chakra se sentía viejo y quimérico, como si tuviera fragmentos del chakra de otros fusionados en él. A Orochimaru le tomó solo un momento darse cuenta de que la firma le era familiar, y apenas medio segundo darse cuenta de quién era su perseguidor. Sin embargo, ese fue tiempo más que suficiente para que el perseguidor atacara. Liberación de fuego, migraña abrasadora. Una enorme y explosiva bola de fuego se lanzó hacia Orochimaru, quien la esquivó suavemente. La serpiente le sonrió a su cazador, notando los familiares ojos de color rojo y verde. Bueno. Kakuzu. Cualquier sensor que haya vivido para contar la historia de tus batallas siempre ha mencionado cómo se ha sentido tu chakra, sin mencionar nuestro encuentro durante la tercera gran guerra ninja. Dime, ¿cómo están las costillas rotas? ¿Te di a tibia ese hombro que me dañé? Preguntó la serpiente, con el deseo de ganar tiempo para hacer un plan de escape. Kakuzu simplemente se rió entre dientes detrás de la máscara que cubría la mayor parte de su rostro y su cabello largo y desordenado que casi parecía una capucha hecha jirones. Orochimaru de los Sannin. Has sido uno de los éxitos que he estado buscando coleccionar desde entonces. Dejaste Konoha. Y con un sello con una sola mano, la piel de Kakuzu se volvió metálica y comenzó a correr hacia el pícaro Snake Sannin. Orochimaru se apresuró a realizar sellos manuales y extendió los brazos antes de gritar su jutsu. Manos de serpiente de las sombras ocultas. Y serpientes comenzaron a salir corriendo de sus mangas hacia el ninja quimérico. Sin embargo, antes de que sus ataques pudieran encontrarse, el encuentro fue interrumpido por la entrada de otra presencia. Bueno, esto hace que nuestro trabajo sea más fácil sin tener que rastrearlos a los dos por separado. Dijo una voz alta y suave. Los dos nin desaparecidos cesaron su encuentro y miraron la fuente y vieron a un extraño ninja parado allí. La mitad de su cuerpo era blanco con un ojo humano amarillo claro en un lado y en la otra mitad de su cuerpo era negro y tenía una perla. Ojo amarillo que no se parecía a un humano. Ambos lados tenían pelo verde como hierba y el cuello y la cabeza estaban contenidos detrás de una trampa para moscas Venus como un tapir. Y gracias por detener tu lucha por tu cuenta en lugar de obligarnos a intervenir. Dijo la criatura con la misma voz que les llamó la atención, pero solo se movían los labios de su lado blanco. ¿Quién eres y qué quieres? Kakuzu exigió. Orochimaru se preguntó qué pudo haber causado la creación de la criatura que estaba frente a él, pero tuvo que estar de acuerdo con Kakuzu. Estoy de acuerdo con su demanda bastante directa, cortésmente pido lo mismo que Kakuzu. La mitad blanca formó una sonrisa, mientras la mitad negra permaneció frunciendo el ceño. Por supuesto, responderemos. Soy Zetsu Blanco. Y entonces el medio negro movió sus labios y salió una voz similar pero mucho más profunda y con un tono más áspero. Y yo soy Black Zetsu. Venimos en nombre del líder de Amegakure, que está buscando ninjas poderosos como tú para una misión que puede durar años, pero si sobrevives y tienes éxito, serás recompensado enormemente. Orochimaru estaba perplejo por qué Anzo necesitaría reclutar a otros. ¿Por qué el poderoso Anzo el Salamandra requeriría el servicio de otros fuera de su aldea? Kakuzu asintió en su propia confirmación de pensamientos similares. Ambas mitades de la criatura Zetsu sonrieron antes de que Biot respondiera en secuencia. No servimos a Anzo. Anzo ya no es líder de Amegakure ni está entre los vivos. Anzo murió en combate hace una semana. Servimos a su asesino y al sucesor de Anzo. Pain-sama, quien te invita a unirte a la organización que está construyendo para llevar a cabo esta misión. Eres libre de negarte, pero tendrá consecuencias, es decir, que el propio Pain-sama vendrá y te obligará a unirte con mucha menos indulgencia. Negociando su recompensa por cumplir la misión. Estamos en un cronograma y debemos informarle cuál será su respuesta. Orochimaru estaba horrorizado por lo que acababa de escuchar. Alguien había logrado derrotar a Anzo. No era alguien cuya ira fuera de ganarse. Pero la mente de la serpiente vio una oportunidad. Con un aliado poderoso como ese, tal vez ayudaría a mantener alejada la atención indeseable de su operación por el momento. Quizás Pain estaría dispuesto a ayudar con una invasión de Konoha durante su asociación. Kakuzu respondió primero. Me uniré a esto, solo porque me intriga por el momento. Yo también. ¿Cuándo deberíamos encontrarnos con este dolor? Preguntó Orochimaru. Zetsu sonrió y luego le arrojó 2 anillos al nin desaparecido. Excelente. No te preocupes por cuándo comenzará, solo usa el anillo en todo momento. Pronto quedará claro por qué. Luego, la criatura se fundió en el suelo y cualquier rastro de firma de chakra desapareció en segundos. Ambos Missing Nin se quedaron preguntándose en qué locura se habían metido y qué les depararía los próximos años.
Sin embargo, Zetsu no fue directamente hacia su supuesto maestro, sino que resurgió del suelo en un lugar lejano. Bueno, eso fue mejor de lo esperado. La mitad blanca murmuró. De hecho, así fue. El negro respondió: te dije que la serpiente estaría en la tierra de los arrozales y que el cazarrecompensas estaría detrás de ella, especialmente después de que establecí la nueva recompensa para atraer su codicia. ¿No me creíste que estaba diciendo la verdad?, preguntó una nueva presencia. La criatura se giró y vio al hombre enmascarado que estaba allí con ellos, pero no se sorprendió por su presencia. La mitad blanca respondió: sí, había algunas dudas en nuestras mentes, pero las has resuelto, Nanashi. El enmascarado hizo una reverencia. Gracias por usar ese nombre esta vez en lugar de mi nombre real. Nunca sabemos quién puede estar escuchando y dónde. La mitad negra respondió: has demostrado ser digno de confianza y has demostrado tu utilidad en los últimos años. Nos inclinamos a comenzar a escuchar las solicitudes que nos hiciste, como usar tu alias Nanashi para referirte a ti. El resto lo hará. Llega a su debido tiempo, especialmente ahora que tenemos a Tobi nuevamente en la fila después de que su pelea con Namikaze le causó un daño cerebral severo y lo llevó a creer que realmente era Madara. La mitad blanca continuó. Pudimos implantar una célula especial en su cerebro dañado que nos permitirá manipular sus pensamientos. Elimina la posibilidad de que Tobi rompa las órdenes y cause un problema en nuestros planes. Nanashi asintió antes de responder a dónde vamos desde aquí. A lo que la mitad negra respondió: presentaremos tanto a los candidatos que hemos explorado para Akatsuki como a los reclutas potenciales a los que aún tenemos que acercarnos con la membresía. Daremos tu nombre como uno de ellos. Una de tus solicitudes se cumplirá con nuestro ataque planeado en 8 años, se intentará cumplir con su petición final en ese momento. Nanashi respondió: ya veo. Gracias por su cooperación, espero con ansias nuestra futura asociación. Y el enmascarado Nanashi se fue con una luz brillando sobre su máscara para revelar lo que había en las sombras de los ojos de su máscara. Ojos blancos y pálidos. El Byakugan que todo lo ve. Había surgido un nuevo enemigo, uno del que Konoha no tenía conocimiento en lo más mínimo. XXX Konoha 10 días después de los acontecimientos en Kupo. Sarutobi Hiruzen se sentó fumando su pipa, contemplando lo que Jiraiya le había informado. Anzo estaba muerto y sus asesinos habían tomado el control de Ame y habían emitido una orden de silencio sobre todo el asunto. Pero lo más sorprendente fue el hecho de que uno de los asesinos era el portador del mítico Rinnegan. Con un poder como ese, hacía que la derrota y la muerte de Anzo tuvieran sentido. Una sensación de temor envolvió al viejo Hokage ante lo que esto podría significar, especialmente con la mirada puesta en el Biju. Sarutobi finalmente se dirigió a su alumno. Jiraiya, ¿hay algo más que deba saber? Jiraiya asintió. Hace 2 años, un viejo conocido tuyo, un hombre llamado Kageyami Isashi, se acercó a mí y se ofreció a ayudar a expandir el alcance de mi red con su propia red a cambio de poder acceder a la mía. Acepté. Hiruzen se sorprendió, Isashi todavía estaba vivo. El hombre no había sido visto desde la tercera gran guerra ninja, cuando proporcionó información que resultó crítica en la batalla que más tarde se convertiría en la infame masacre de 1000 hombres de Minato. Hiruzen siempre había esperado que hubiera algo extraño en él además de su falta de chakra, pero esto sería un pensamiento para más adelante. Hiruzen volvió a la conversación. Supongo que así fue como te enteraste de Ame. Jiraiya asintió. Sí. El hombre tiene talento para entablar amistad y preservar relaciones saludables con personas que pueden brindarle la mayor información y las partes más importantes. Hiruzen habló, algo que sé muy bien. Jiraiya habló, envió una carta que era para ti. Dijo el sabio sosteniendo el pergamino con los kanjis de Isashi para sombra, oscuridad y pasado en el sello. Hiruzen lo abrió y comenzó a leer. Hola Hiruzen. ¿Cómo han ido las cosas desde la última vez que nos vimos cara a cara? Jeje. No respondas a eso, escuché sobre Biwako, tienes mi más sentido pésame. Conozco muy bien el dolor de perder a familiares y seres queridos cercanos. Entonces, supongo que Jiraiya te contó sobre Pain, como se lo pediré y probablemente compartió mi opinión personal sobre cómo podrían suceder las cosas si la información se filtrara a destinatarios más volátiles. Un consejo, no dejes que esto suceda. Ahora, sobre mi ausencia, sobre la cual estoy seguro que me preguntaréis. Tuve que dejar las naciones elementales debido a múltiples amenazas que surgieron de donde soy y con las que estoy especialmente capacitado para lidiar en algunos casos y en otros son un buen escudo de carne y tontos que envían por un pasillo con trampas explosivas hasta activa todas las trampas.
Eso y la relatividad es una putada. Te he estado vigilando a través de mi red, que todavía revisé. Sin embargo, luego comencé a escuchar los rumores del Boogeyman del inframundo de Ame Pine. El tiempo finalmente demostró que no podía quedarme fuera de esto. Comencé a hacer nuevos movimientos para arreglar mi red y comencé a trazar planes para ayudar y contrarrestar indirectamente el dolor. Sin embargo, ciertos miembros del clan Hyuga comenzaron a informar un comportamiento extraño por parte de Itomi y visitas frecuentes tanto del equipo Minato como de Jiraiya. Entonces noté la falta de avistamiento de Nii Yujito. Hizo algunos cálculos y revisó el trabajo sumando y restando, y tuve que ejecutar un poco de matemáticas superiores para asegurarme de que era correcto. Usé esas conexiones para tomar un problema que acababa de surgir dentro del Hyuga, y hacer que no lo resolvieran hasta la noche del 22 de diciembre, requiriendo que sacaran a Yashi de la sala de partos, para permitir que los estudiantes de Minato llevaran a la hija de Yashi a un hospital. Cámara de sellado y realice el sellado del Monster Cat. De todos modos, solo pensé en confesarlo. Bueno, tengo que correr así nos vemos por ahí. Isashi. Hiruzen suspiró. Definitivamente es el mismo material usado para los mensajes y la escritura se ve más o menos igual. Jiraiya habló. ¿Y ahora qué? Hiruzen habló con la mayor calma posible. Reunimos nuestras fuerzas en silencio y nos preparamos para lo peor. Jiraiya asintió y dejó a Hiruzen, que siguió trabajando duro con el papeleo. Igualmente inconscientes de la amenaza que habían comenzado a planear azotar su aldea.